Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Firmado Jorge Rafael Videla. Hoy creemos necesario impulsar un proceso de memoria interna del Poder Judicial que nos permita identificar por qué razones la institución no estuvo lo suficientemente fortalecida para ejercer su rol constitucional durante la dictadura. Ese sinceramiento institucional nos dará las bases para construir una política judicial de no repetición. Además, nos permitirá generar cambios al darnos elementos para identificar qué características deben tener aquellas personas que pretendan ejercer la función judicial, qué valores deben tener para garantizarnos que la ejercerán con independencia, lo que muchas veces implica poder poner límites a otro poder del Estado. La Junta Militar no eliminó al Poder Judicial, necesitó construir una apariencia de Estado de Derecho inexistente. Sobre el Poder Judicial tomó decisiones desde el primer día y hoy vamos a recordar la historia de Carmen Argibay. A Carmen Argibay la conocemos como ministra de la Corte Suprema, pero en el año 76 era una funcionaria judicial. Se desempeñaba como secretaria de Superintendencia en la Cámara del Crimen. El mismo día del golpe de Estado fue detenida. Nunca se supo bien por qué la eligieron a ella, pero quienes conocían de su trabajo judicial sabían que su trayectoria estaba marcada por el compromiso y una ética de avanzada que contrastaba con un ambiente profundamente conservador y masculino. Hoy, a la distancia, no vemos su detención como algo azaroso. Carmen no era una mujer sumisa con el poder, su presencia era incómoda. Fue la primera mujer en alcanzar la Secretaría de Superintendencia de la Cámara del Crimen, un lugar estratégico donde podía tener conocimiento de habeas corpus. Meses antes, en diciembre de 1975, hay testimonios que dan cuenta que ella advirtió lo que podía venir. Sus palabras aún nos conmueven. Espero estar viva cuando esto termine. Pero quizás lo más doloroso no fue la celda en Devoto, fue el silencio de muchos de sus pares. Mientras Carmen resistía, la institución a la que le había dedicado gran parte de su trabajo le daba la espalda. Sus superiores no reclamaron su libertad, en cambio, firmaron su expulsión. La Corte de facto confirmó su cesantía. En ese acto administrativo quedó expuesta la ausencia de defensa institucional que debía proteger a quienes trabajaban en la justicia. Permaneció 9 meses detenida y tuvo un infarto. Luego, con el retorno de la democracia, volvió al Poder Judicial como jueza e incluso integró la misma Cámara que años atrás la había cesanteado. Pocos años después, llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde fue fiel a su concepción del derecho, aún frente a quienes habían avasallado los suyos. Recordar a Carmen Argibay es mucho más que evocar su figura. Es también un homenaje a las trabajadoras y los trabajadores judiciales que fueron perseguidos y desaparecidos. Su historia nos obliga a mirar de frente un pasado en el que parte del Poder Judicial guardó silencio frente al poder, y también nos recuerda que existe y que debe existir otro Poder Judicial, el que no calla, el que no es cómplice y el que se anima a sostener el derecho frente al poder. A 50 años, la historia exige al Poder Judicial introspección y honestidad institucional. Necesitamos una justicia crítica, capaz de revisar su pasado y admitir sus responsabilidades, tanto por sus acciones como por sus omisiones y por su silencio. Solo podremos construir un nuevo Poder Judicial cuando abramos las ventanas a la memoria, la verdad y la justicia, para que aquella oscura página de nuestra historia no vuelva a repetirse. Esa justicia, la que será guardiana de la libertad, los derechos humanos y de la democracia, la que en definitiva siga diciendo: señores jueces, nunca más.